Cuando en 1915 el incipiente movimiento obrero mexicano, congregado en la Casa del Obrero Mundial, realiza un pacto con el ejército constitucionalista, se da el primer paso para lo que en adelante serían las relaciones entre el gobierno y los trabajadores. El sistema corporativo, que se consolida con la creación de la Confederación de Trabajadores de México en 1936, permitió que un solo líder decidiera la política laboral del país durante 5 décadas y que un solo partido permaneciera en el poder durante 70 años. Con el fin del presidencialismo priista, la creación de nuevas organizaciones y la propuesta de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, el sistema laboral de México comienza a vivir un periodo de transformación. Al comienzo del siglo XX, Porfirio Díaz ejercía un poder virtualmente absoluto, que utilizaba lo mismo para hacerse obedecer que para promover un desarrollo material sin precedente. Funcionaban más de 5,000 fábricas de toda índole, y la primera siderúrgica de América Latina. México era líder mundial en la producción de plata y comenzaba a explotar su petróleo. Lo que el régimen no había considerado era una legislación laboral, y los conflictos obreros se resolvían por las disposiciones del Código Civil de 1884. Las organizaciones obreras asumían básicamente 2 posturas: las mutualistas, que se limitaban a prestar ayuda a los obreros enfermos o accidentados, y las de tendencia anarcosindicalista, que con acciones más agresivas intentaban mejorar la situación de los trabajadores. La pirámide social urbana descansaba en esa incipiente clase obrera, compuesta por más de 1 millón de personas que vivían hacinadas en los barrios pobres de la Ciudad de México. A partir de 1903, el presidente Díaz enfrentaría las primeras oposiciones obreras. Los jóvenes hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón denunciaban la falta absoluta de una legislación laboral en las fábricas, lo mismo que el trabajo infantil y las inhumanas jornadas de sol a sol. Díaz los persiguió, hasta arrojar a Ricardo y a Enrique a la prisión y al extranjero. Pero la semilla estaba sembrada. Varios miembros del clandestino Partido Liberal Mexicano, fundado por los Flores Magón, se infiltraron en las bases obreras del Mineral de Cananea, en Sonora, y en la gran fábrica textil de Río Blanco, en Veracruz. Entre 1906 y 1907 estallaron huelgas sin precedente que fueron reprimidas con violencia. Con la caída de Porfirio Díaz y la elección presidencial de Madero en 1911, se multiplican las uniones, los sindicatos y las confederaciones de trabajadores. El gobierno establece un departamento del trabajo, pero el acontecimiento más significativo es la fundación de la Casa del Obrero Mundial, que sería el primer intento de unificar el movimiento obrero a nivel nacional. En febrero de 1913, Madero es derribado y asesinado por un golpe militar que encabezó el general Victoriano Huerta. Para oponerse al usurpador, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, organiza el ejército constitucionalista y poco después es reconocido como primer jefe. A pesar de su raigambre anarcosindicalista, en febrero de 1915, la Casa del Obrero Mundial establece en la ciudad de Veracruz una alianza con los constitucionalistas. El naciente movimiento obrero firma así su primer pacto con el gobierno. En el que hay un sistema de dar y tomar, es decir, el corporativismo es un sistema en el cual en la época de la Revolución, por ejemplo, los batallones rojos le dieron apoyo a los ejércitos revolucionarios. A principios de 1916, en plena lucha entre carrancistas, villistas y zapatistas, y en medio de las huelgas de electricistas y tranviarios que estallan en la capital, Carranza ordena la concentración y disolución de los batallones rojos en la Ciudad de México. Poco después,
la Casa del Obrero Mundial deja de existir. En noviembre, Carranza convoca a un Congreso Constituyente. Los artículos referentes a la legislación laboral que se aprueban son el artículo 5, que otorga a las personas la libertad de profesión, actividad industrial, comercial o de trabajo que les convenga, y el artículo 123, que establece la jornada de 8 horas, prohíbe el trabajo infantil, reglamenta el trabajo de jóvenes y mujeres, establece también el descanso obligatorio, el salario remunerador y en efectivo, y las de juntas de conciliación para resolver los conflictos entre patrones y trabajadores. El artículo 123 tenía como finalidad principalmente el regular el trabajo como una actividad humana y que permitiera el desarrollo personal de los trabajadores y un desarrollo armónico de las empresas. Y me parece que esas finalidades son permanentes. El 5 de febrero de 1917 se firma en Querétaro una nueva Constitución. Habrían de pasar 14 años para que esta legislación se reglamentara y pudiera empezar a aplicarse, con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931. En mayo de 1918, Carranza apoya la organización de un Congreso Obrero Nacional en Saltillo. Allí nace la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, primera gran central de trabajadores en la historia del país. Ellos llegan al Congreso Obrero con apoyos gubernamentales directamente y quizás a partir de ese momento podríamos decir que la autonomía se empieza a perder y se empiezan a forjar los primeros cimientos de lo que va a venir a ser el corporativismo. El electricista Luis Napoleón Morones surge como secretario general de la CROM y en poco tiempo se convierte en el primer gran líder de los trabajadores. El presidente Carranza ve acercarse el fin de su cuatrienio. Busca imponer un sucesor por encima del aspirante indiscutible, el general Álvaro Obregón, quien en 1919 celebra un pacto secreto con la cúpula de la recién fundada CROM, denominada Grupo Acción. En diciembre de ese año se forma el Partido Laborista Mexicano y Morones lanza la candidatura de Obregón, quien se opone a los planes de Carranza para la sucesión presidencial. La CROM apoya a Obregón como el candidato de la clase obrera. A cambio, Obregón se compromete a reconocer al Comité Central de la organización como la única instancia autorizada para tratar con el gobierno federal todos los asuntos que afecten a sus agremiados. Cuando estalla la rebelión de Agua Prieta contra Carranza, la CROM toma partido por los sonorenses. En recompensa por el apoyo prestado ya en la presidencia, Obregón le otorga puestos en el gobierno a los líderes de la CROM. En 1924, Plutarco Elías Calles, nuevo presidente a la sombra de Obregón, nombra a Morones ministro de Industria, Comercio y Trabajo. Calles reconoce a la CROM como la organización obrera mayoritaria en el país. Desde el gabinete, Morones establece alianzas con los empresarios y alienta la producción a cambio de mejores salarios y condiciones para sus agremiados. El poder de Morones aumenta desmesuradamente y deja ver su intención de llegar a la candidatura presidencial. Además de poder, en unos cuantos años, Morones acumula una fortuna considerable. Mucho se habló en aquella época de la vida de derroche que llevaba. La CROM fue una gran organización del año 18 al 29, pero se desprestigió mucho con la actitud de Morones, que entonces era secretario de Industria y Comercio y tenía una casa en Tlalpan que hasta Plaza de Toros había, ¿no? En plena guerra cristera, la CROM y su líder comienzan a caer en el desprestigio. Calles da señales de distanciamiento con ambos. A finales de 1926, el Congreso aprueba una reforma al artículo 83 que permite la reelección presidencial de Obregón. Morones ve truncada su aspiración a la presidencia.
rompe con su antiguo aliado y anuncia que el Partido Laborista y la CROM le retiran su apoyo. El asesinato de Obregón en 1928 a manos de un activista católico precipita la caída de la CROM. Ante la muerte del caudillo, Calles, como jefe máximo de la revolución, sentaría las bases de una nación de instituciones y leyes con la fundación, en 1929, del Partido Nacional Revolucionario. Para reglamentar la legislación laboral del artículo 123 constitucional, en 1931, se aprueba la Ley Federal del Trabajo. Cuando fue también una legislación que favorecía de alguna manera a los sindicatos. Y los sindicatos formaban parte de la organización política del Partido Único, de modo que era parte de la estabilidad del sistema político mantener a los sindicatos unidos, unificados y de algún modo controlados y apoyando al sistema político. En 1933 se funda la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, y el líder marxista Vicente Lombardo Toledano, miembro de la brillante camada de intelectuales conocida como Generación de 1915, afianza su popularidad entre la clase obrera. La vena oratoria de Lombardo es un factor de primera importancia en la construcción de su imagen y poder ante las organizaciones sindicales. Al liderazgo de Lombardo Toledano se suma el fortalecimiento de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, a cuya cabeza están los ex lecheros Fidel Velázquez y Alfonso Sánchez Madariaga, y los ex choferes Fernando Amilpa, Jesús Llurén y Luis Quintero, conocidos como los 5 Lobitos. Estas organizaciones, junto con los ferrocarrileros, transportistas, electricistas y otros sindicatos, apoyaron o consumaron un número inusitado de huelgas durante el primer año de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Con su franca aprobación a la ola huelguística, Cárdenas llevará a las masas obreras hacia la unificación que había previsto en su campaña, al mismo tiempo que afianza el poderoso presidencialismo sexenal. En febrero de 1936 se consolida la Confederación de Trabajadores de México y Vicente Lombardo Toledano es elegido secretario general. Lo que la CTM persigue con la organización militar de sus contingentes es lograr unidad, disciplina, espíritu de cuerpo, salud física, alegría permanente en todos los pueblos de México. La CTM aglutina a la mayoría de los sindicatos existentes, a los seguidores de Fidel Velázquez y su grupo, y a una minoría de delegados del Partido Comunista Mexicano, el más antiguo del país, fundado en 1919. Los 350,000 agremiados de la nueva organización tienen cuando menos 2 décadas de fogueo en la lucha sindical. Un año después, las fracturas internas en la CTM propician la salida de los mineros, electricistas y metalúrgicos. La cantidad de agremiados se reduce a la mitad. Los comunistas reciben entonces la visita del líder internacional Earl Browder, quien ante el ascenso fascista en Europa ordena la unidad a toda costa. Poco a poco regresan a la CTM las agrupaciones desertoras. Al mismo tiempo, el pensamiento marxista de Lombardo sigue teniendo gran influencia en la izquierda sindical que opera en la CTM, pero sus compromisos con organizaciones internacionales lo obligan a viajar, mientras Fidel Velázquez afianza su poder y es elegido secretario general en febrero de 1941. En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano se convierte en aliado de Estados Unidos. Se comienza a fabricar en el país lo que antes importaban, y México tiene un modesto despegue en áreas como la producción de textiles, alimentos, productos químicos, electrodomésticos y fundición de productos metálicos. Se consolidan nuevos bancos y se abren grandes almacenes. Durante el gobierno de Ávila Camacho se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social,
para atender a los trabajadores del sector privado. El Departamento Autónomo del Trabajo se convierte en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En abril de 1945, la CTM firma un pacto obrero industrial que determina la cooperación entre patrones y trabajadores para lograr el avance industrial de México. En 1946, el Partido de la Revolución Mexicana se reorganiza como Partido Revolucionario Institucional. Llega a la presidencia Miguel Alemán, quien hereda de sus dos antecesores la obediencia de los campesinos al gobierno federal. No obstante, la subordinación de los obreros no resultaría tan sencilla. Es necesario mejorar las condiciones de vida de los asalariados usando de medios que no signifiquen ahogar las fuentes de producción y den lugar al nefasto desempleo. En marzo de 1947, mineros, petroleros y electricistas abandonan las filas de la CTM y se unen a los ferrocarrileros para formar una central independiente del régimen, la Confederación Única de Trabajadores. El caudillo de la nueva organización es el líder ferrocarrilero Luis Gómez Zeta. La CTM cambia entonces su lema. En lugar del socialista por una sociedad sin clases, adopta el nacionalista por la emancipación de México. Al mismo tiempo, la intención de Lombardo Toledano de formar el Partido Popular, independiente del gobierno, provoca la ruptura con Fidel Velázquez. Cuando los comunistas y el resto de los trabajadores se separaron de la CTM, más bien nosotros los corrimos, porque eran comunistas que daban una guerra atroz, y en cada constitución de federación querían intervenir para obtener la dirección de esas federaciones, no obstante que no tenían mayoría ninguna. Entonces Lombardo se disgustó, él hubiera querido mantener a los comunistas dentro de la CTM, pero no pudo hacerlo. Poco después, la CTM hace un anuncio histórico. Ningún obrero de la CTM podrá participar en otro partido que no sea el PRI. Y de esta manera, ese partido único pretendía tener una injerencia en la totalidad de la población mexicana que asegurara una mayoría de votos en la elección de los candidatos del partido único. Entonces era un sistema corporativista. Y el mismo sistema corporativista, por definición, tenía que mantener a los sindicatos dentro de la línea política. Todo se toleraba en la CTM, menos la independencia de los sindicatos, cuyos movimientos más leves debían contar con la aprobación del compañero Fidel. A principios de 1948, Jesús Díaz de León reemplaza a Luis Gómez Zeta en la Secretaría General del Sindicato Ferrocarrilero. Y era famoso porque llegaba vestido de charro y a caballo, ¿verdad? Entonces, con esas inclinaciones, Valentín Campa y Luis Gómez Zeta se pusieron de acuerdo porque la gestión sindical de ellos ya iba a terminar y tenía que haber un nuevo ejecutivo a quien lanzar de líder nacional. Pues al Charro Díaz de León dijeron, al Charro Díaz de León, pues sí, les convenía a los dos por diferentes motivos. Una vez en la silla de montar sindical, el Charro se da un autogolpe de Estado desplazando a los miembros de su propio comité ejecutivo y a la tendencia comunista. A partir de entonces, a todo líder obrero que se vende en México se le ha llamado y se le sigue llamando líder charro. En Bellas Artes, el presidente de la República, acompañado de miembros de su gabinete, inaugura el Congreso Interamericano de Trabajadores. Los representantes de 52 millones de obreros de 60 países exponen sus planes de trabajo encaminados a lograr una mayor fortaleza y unidad entre los trabajadores democráticos del mundo para continuar la lucha por su bienestar social, político y económico. Las reglas que regirían el juego por medio siglo estaban claras. Con el gobierno PAN,
Contra el gobierno, palo. Significativamente, en diciembre de 1951, los petroleros regresan a la CTM. Tras ellos, las organizaciones disidentes retornan a las filas de la Confederación y los líderes designan a Miguel Alemán primer obrero de la patria y secretario general honorario. A partir del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el sistema político mexicano vive su periodo de apogeo y la economía del país se mantiene firme gracias al desarrollo estabilizador. Los campesinos están incorporados orgánicamente al PRI en la Confederación Nacional Campesina y los obreros siguen las pautas de la subordinación, aunque a partir de 1956 las notas disonantes se hacen más frecuentes. Al inicio del sexenio de Adolfo López Mateos, las demandas de los ferrocarrileros ya no son solamente laborales, sino políticas. Amenazan la hegemonía de la CTM al pretender influir en la política laboral del país. Como secuela de la insurgencia ferrocarrilera, en 1959 se registran cifras altísimas de huelgas. Ante las manifestaciones obreras que cruzan la ciudad y llegan al Zócalo, se recurre a las fuerzas policíacas. A cada acción o amago de insurgencia correspondía una reacción mayor por parte de las autoridades. A fines de 1959, el Congreso aprueba una reforma fundamental del artículo 123 constitucional. La legislación laboral se divide en apartado A, en el que se incluyen los trabajadores y obreros de las empresas privadas, y se agrega el apartado B, que eleva los salarios, los días de descanso, vacaciones, sobresueldos y compensaciones de los trabajadores al servicio del Estado, pero establece condiciones, ambigüedades y cortapisas a su derecho de huelga. Si los conflictos sindicales ganaban las planas de los diarios, la callada labor de Fidel Velázquez al frente de la CTM es acaso más decisiva. Millones de trabajadores en empresas de la iniciativa privada se integran de manera voluntaria y natural a los métodos pragmáticos del hombre que los representa frente a las empresas y el gobierno, y que logra para ellos un aumento modesto, pero constante en su salario. Claro, esto se hace en razón de que el Estado mexicano necesitaba de un sindicalismo, pues, digamos, sujeto a control, pero que funcionase en razón del fin del Estado mexicano, que era crecer económicamente. Durante el sexenio de López Mateos llegan a la dirigencia de sus gremios el electricista Rafael Galván y Joaquín Hernández Galicia, la quina al sindicato petrolero. En las décadas siguientes, este último acumularía un poder económico casi feudal en las regiones y empresas petroleras. En octubre de 1960, el presidente crea el ISSSTE y en noviembre modifica de nueva cuenta el artículo 123 para establecer el reparto de utilidades a los trabajadores. También se legisla sobre los incrementos periódicos al salario mínimo y se imponen aumentos a la indemnización que los patrones deben de dar en caso de despido. Para unificar y controlar aún más al movimiento obrero organizado, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se funda el Congreso del Trabajo, que desde entonces aglutinará a las grandes confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales, y será la organización representativa del corporativismo institucionalizado. A pesar de la estabilidad económica y cierta bonanza sin libertad, el movimiento estudiantil de 1968 es el resultado natural contra el atraso político que vive el país. Los trabajadores no se suman al movimiento porque la clase obrera es una beneficiaria del sistema político mexicano. No es revolucionaria ni rebelde, y el PRI ha abandonado su experimento de democratización. Al llegar a la presidencia del país en 1970, Luis Echeverría afirma que el proceso económico debe ser obra del Estado y replantea el esquema de la economía nacional.
como el secretario de Hacienda Hugo B. Margain, tiene un concepto distinto. El presidente le pide la renuncia y hace una declaración histórica. A partir de este momento, la economía se maneja desde Los Pinos. Echeverría opta por la creciente participación del Estado en la economía y desaira a los empresarios, quienes cierran filas en el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, ante la situación planteada por Luis Echeverría de intervenir en la economía en razón de un supuesto beneficio social francamente muy populista, la reacción natural del empresariado es coordinarse, y de ahí nace la idea. Echeverría también critica a Fidel Velázquez y al charrismo sindical, al tiempo que alienta movimientos insurgentes como el de la tendencia democrática del SUTERM, que se rebelaba contra el corporativismo de la CTM. Al final del sexenio, Fidel Velázquez resulta fortalecido. Apoyado en su base obrera, logra aumentos de salario que provocan una inflación desconocida en México, mientras Echeverría había perdido la batalla frente a las organizaciones de trabajadores. El auge y posterior caída de los precios del petróleo, y sobre todo la apuesta insensata del presidente López Portillo, provocaron que a fines de 1980 la deuda externa mexicana llegara a $34,000 millones. A partir de 1982 salieron grandes capitales del país, y el peso mexicano perdió en 10 meses el 80% de su valor frente al dólar. El gobierno de López Portillo concluyó en medio de una severa crisis económica y política. Si ha habido aciertos, ese es mi compromiso. Si errores, mi responsabilidad. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la inversión extranjera comienza a fluir lentamente, y en 1983 el gobierno emprende la privatización de empresas públicas y estatales. Se empieza a imponer el modelo neoliberal de comercio libre. Se termina paulatinamente con el proteccionismo y se aplican los programas de austeridad. Crece la tasa de desempleo, cae el poder adquisitivo de los salarios y la inflación alcanza tasas sin precedente. No se consulta al sindicalismo oficial para planear las políticas públicas y las organizaciones de trabajadores adoptan cada vez más una actitud subordinada ante el nuevo pacto social. Con Carlos Salinas de Gortari llega a gobernar la generación de tecnócratas que Miguel de la Madrid había alentado en su sexenio. Doctorados en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Salinas y los miembros de su gabinete tienen el proyecto de modernizar el sistema político mexicano y, por consiguiente, al país. Una de las primeras acciones del nuevo presidente es la de acabar con los líderes más poderosos. En enero de 1989, un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia Laquina, que controlaba el sindicato petrolero como un gran cacique. Él entra al escenario político con ese bazucazo. Él dice, aquí hay alguien que manda, soy yo, el presidente de la República, aquí no va a haber, digamos. Entonces, esa es una cosa muy importante. Él fija las reglas del juego de ahí para adelante. Y en ese juego, él tiene el apoyo de lo que era, digamos, el núcleo del aparato corporativo, es decir, la CTM. La CTM no cuestiona el bazucazo. Carlos Salinas también termina con el cacicazgo de Carlos Jongitud Barrios, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las reglas de aquí para adelante en el área del sindicalismo burocrático van a ser esta y no otra, y pone a la licenciada Elba Ester Gordillo en el poder del Sindicato Nacional. Entonces, él tiene en ese momento una especie de recuperación de la capacidad de decisión en el área laboral. Y además de eso, empieza a jugar las políticas, empieza a preparar lo que van a ser las grandes reformas del año 90-91, que son las privatizaciones. El sindicato de telefonistas llega a un acuerdo con el ingeniero Carlos Slim, el nuevo dueño de la empresa. Se respeta el contrato colectivo. Telmex y el sindicato firman un convenio de productividad y ningún trabajador es despedido.
Así es que en esas condiciones nosotros sabíamos que lograr sacar adelante la situación de la empresa requería de grandes recursos que el gobierno en ese momento no tenía. Y bueno, pues yo lo puse a consulta de mis compañeros si pensaban que podía ser una vía factible plantear la privatización de la empresa. Y en una consulta nacional mis compañeros estuvieron de acuerdo. Y bueno. El éxito de la privatización de Telmex no se repitió en otras empresas paraestatales, como Altos Hornos y Sicarza, en las que sí hubo despidos masivos. Con el apoyo incondicional del octogenario presidente vitalicio de los obreros, Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En cualquier país latinoamericano, un ajuste drástico de los salarios habría arrojado a los obreros a las calles en protestas multitudinarias. No en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas de Gortari, que utiliza un instrumento político tradicional para corregir el rumbo económico y despegar hacia su anhelado sueño de modernidad. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! ¡Y viva México! Al mismo tiempo, en el Congreso del Trabajo, se da una ruptura con el corporativismo. El sindicato de telefonistas se une al de electricistas, a la Asociación de Tranviarios y a las asociaciones de pilotos y sobrecargos, y junto con otras organizaciones integran la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBES. Proponen una relación de mayor autonomía entre los sindicatos y el gobierno y plantean alternativas para defender el salario y el empleo. Para mejorar el sistema financiero del país, Salinas y su equipo aplican un nuevo modelo económico. La inversión privada se convierte en el motor del desarrollo. Y en 1992, el presidente propone el Tratado de Libre Comercio a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El nuevo modelo provoca descensos en el valor de los salarios y la riqueza del país se concentra en grupos de población cada vez más reducidos. El sexenio de Ernesto Zedillo comienza con la peor crisis económica de la historia moderna de México. Como parte de las acciones para enfrentar la emergencia financiera que vivía el país, los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana se reúnen con el líder de la CTM y firman un acuerdo que comenzará a modificar las relaciones entre las organizaciones de trabajadores y los empresarios. En el que don Fidel Velázquez acude a la sede de la Coparmex a firmar un acuerdo por una nueva cultura laboral, que en síntesis quiere decir que la economía es para las personas, que las personas trabajamos no solo para ganar dinero y tener bienestar, sino para realizarnos, que las personas todas tenemos la responsabilidad de mejorar los procesos productivos, de generar más riqueza, pero también de que se distribuya mejor esta riqueza entre quienes la han generado. ¿Este es el inicio de verdad de una nueva cultura laboral, don Fidel? Pues claro. ¿Existe la voluntad para que no vamos a afirmar mentiras? En junio de 1997 muere Fidel Velázquez. En la dirigencia de la CTM y el Congreso del Trabajo queda Leonardo Rodríguez Alcaine, que representa la tendencia corporativa más conservadora del sindicalismo oficial. Como una alternativa para responder a la política económica del gobierno y abrir nuevas perspectivas al sindicalismo mexicano, ese mismo año, algunos sindicatos integran la Unión Nacional de Trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores surge como respuesta a la necesidad de auténtica representación. La gran mayoría de los sindicatos que veníamos formando parte del Congreso del Trabajo, del esquema corporativo histórico del país, al no encontrar respuesta a nuestras demandas, decidimos empezar a transitar por otro lado, empezar a agruparnos, no con la idea en ese momento de una central sindical ni mucho menos, pero empezamos a coincidimos los sindicatos de aviación, los sindicatos
electricistas, telefonistas, Volkswagen, tranviarios, entre otros, y empezamos a convivir con el sindicalismo universitario también. Aunque el corporativismo se mantiene subordinado al PRI, a partir de 1998 se comienza a perfilar un nuevo contexto político y surgen nuevas corrientes sindicales en el país. En las elecciones del año 2000, el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, llega a la presidencia de la República. Y entonces fuimos detectando cuáles eran las principales inquietudes que existían en el mundo del trabajo. Y con esta búsqueda abierta, incluyente, dispuesta a escuchar las más disímbolas opiniones, llegamos a una conclusión. Había que fortalecer el esfuerzo de la nueva cultura laboral, pero convirtiéndola en un plan de trabajo muy puntual. Entonces usted tiene un escenario muy particular, un gobierno que dice ser de alternancia, que se mete adentro de una estructura, que es la estructura corporativa, y sigue funcionando. Cuando uno ve mal que bien, digamos, las cosas siguen andando. Todavía hay educación gratuita, todavía hay seguro social, todavía hay atención de salud en la Secretaría de Salud. Bueno, yo propondría que de verdad se incluyera más la participación femenina. Propondría incluso que quedara plasmada en la ley y en los contratos colectivos de trabajo las responsabilidades familiares también de los esposos. Como en otros sectores, la administración de Vicente Fox propone que en materia laboral el Congreso acuerde de manera independiente del Ejecutivo. El titular de la Secretaría del Trabajo promete respetar la autonomía sindical de los trabajadores. Sugiere desaparecer la requisa, someter esta figura a revisión entre los sectores productivos y hacer más eficientes las políticas públicas. También se compromete a no utilizar las técnicas de antaño contra los trabajadores que decidan estallar una huelga. Como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, se crea el Programa Nacional de Política Laboral, que responde a las propuestas que Vicente Fox hizo durante su campaña a diversas organizaciones sindicales, a especialistas en derecho laboral y a otros organismos. En la mesa de trabajo para redactar la propuesta de modificaciones a la legislación laboral, participan el Consejo Coordinador Empresarial con sus cámaras, la Coparmex, la CONCAMIN y la CONCANACO. Un bloque del Congreso del Trabajo con representación de la CTM, la CROC y la CROM, y otro bloque con los sindicatos que integran la UNT. Durante un año, 8 meses, nos estuvimos reuniendo todos los jueves en la Secretaría, horas, largas horas, en una mesa técnica. Se escucharon muy diferentes opiniones, apreciaciones, y se obtuvo un producto que contempla 5 grandes líneas de modernización de la ley. Mayor protección a los derechos humanos de las y los trabajadores, una mejor organización del trabajo, una mejor vinculación entre capacitación y productividad, un impulso a la modernización sindical con pleno respeto a su autonomía y una modernización en la impartición de justicia laboral que depende del Poder Ejecutivo en las juntas de conciliación y arbitraje. Esta mesa duró completa hasta la mitad del proceso. Después, la UNT precisamente decidió presentar ellos su propia iniciativa. Se salieron del proceso y presentaron su iniciativa junto con el PRD. La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2002, por conducto de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Fue avalada por las organizaciones patronales participantes en la mesa de trabajo, los partidos PRI, PAN y Partido Verde Ecologista de México. La Secretaría del Trabajo actuó como representante del gobierno federal, que tuvo el refrendo del Congreso del Trabajo. De manera que no podemos de ninguna manera pensar
que la sociedad mexicana va a poder madurar su democracia si en realidad, en serio, los empresarios y el gobierno piensan que el mundo del trabajo puede permanecer en el pasado. Es decir, puede vivir con falta de democracia, puede vivir con dirigentes que no nombran los trabajadores, puede vivir con corrupción, con la mayoría de los contratos colectivos en manos de mafias, en manos de abogados laborales, controlado el sindicalismo por el gobierno de manera corporativa, de manera clientelar, y entonces esperar que el cambio que todos quieren de actitudes laborales, de un mundo del trabajo moderno, pueda darse solo exhortando a los trabajadores a que sean pacientes y que se porten mejor. Se está trabajando en ello, pero claro, como está en el Congreso, pues el trabajo tienen que hacerlo los diputados, los senadores, y nosotros, igual que el Congreso del Trabajo, igual que la ONT, maneja una consulta, una comunicación con estos legisladores. Yo creo que el resultado final va a ser una reforma útil a la ley del trabajo. Yo creo que el resultado es abrir una serie de opciones de empleo. Yo creo que el resultado debe ser el abrir fórmulas para tener más competitividad y ser más productivos. Y eventualmente, en los años por venir, debe de abrir el paso a reformas mucho más profundas en materia laboral y social. Ponerte la camiseta del lugar donde trabajas, sin importar tu puesto, es entrar a la nueva cultura laboral. La cultura del esfuerzo, la del compromiso, donde lo más importante es el ser humano. Las reformas al régimen de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Seguro Social, efectuadas en agosto de 2004, y la polémica social que éstas causaron, serán un factor que determine muchos de los temas a debatir en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que para octubre de 2004 se encuentra aún pendiente en la agenda de prioridades del actual gobierno.